Bienvenidos una vez más a este nuevo video, algo de un tema muy importante y es entrenar en casa o entrenar en gimnasio. ¿Qué es mejor o qué es mejor? Ninguno de estos es mejor para ti, todo va a depender de qué puedas lograr o qué tengas a la mano también. Quiero decirte que ambos planes están en mi membresía en mTOR Fit. Aquí debajo te voy a dejar el link para que lo veas. Tienes ambos entrenamientos tanto en casa, muy efectivo, como entrenamiento en gimnasio de 4 días, de 5 días. Todo depende de lo que tú necesites. Pero te voy a explicar aquí, en este video, las ventajas, desventajas y lo que tiene cada uno de estos planes para que escojas y me dejes a mí ayudarte en tu objetivo. Hay algo y hay que tener en cuenta, y es que entrenar en casa siempre tiene ciertas limitaciones. Lo que más se va a usar el peso corporal. No tenemos máquinas. Hay que tener en cuenta que es un espacio que armamos en nuestra casa donde hay barras, hay mancuernas, hay colchonetas y el peso es de manera normal, es limitado en ciertos aspectos, ya que tengas unas mancuernas muy altas, pues puede que tengas un buen trabajo, pero a medida que tú vas entrenando, lo ideal sería tener mancuernas más grandes, ya que el peso corporal hasta cierto punto nos va a ir limitando. Pero con 40 minutos que hagas al día es más que suficiente. Mi método es súper bueno, solamente necesitas 40-45 minutos al día y ya lo tienes. Lo sacas y los resultados son impresionantes. En gimnasio, ¿qué hay una ventaja? Que hay máquinas, que hay barras, que hay mancuernas, que sale un poquito más económico, pero si a la larga vemos que la inversión que se hace en la casa ya no haces más, simplemente ya lo tienes. Hay mancuernas, hay poleas, hay máquinas, hay barras y en 40 minutos también se puede lograr un muy buen resultado, un muy buen entrenamiento, pero claro, esto también depende del gimnasio, de si está lleno, si está vacío, así que estos 40 minutos pueden irse a 60, pero más o menos con 40 minutos de trabajo, contando todas las series, está más que bien. ¿Y dónde obtienes mejores resultados? En ambos. En mi caso, en ambos. Te da muy buenos resultados. Obviamente siempre un gimnasio va a ser mejor porque tienes más estímulos, tienes más máquinas, tienes más cosas, pero siempre y cuando tú seas juicioso y también tengas tu buen material en casa, no hay mejor lugar que ese. O sea, cualquiera de los dos te puede servir. Hay cosas que tienes que tener en cuenta. Es que el lugar no decide los resultados. Primero, debes de tener un plan. Un plan. Sin esto no puedes obtener absolutamente nada. Saber qué hacer. Saber qué hacer. ¿Cuántos días vas a entrenar? Si vas a entrenar 3, si vas a entrenar 4, si vas a entrenar 5. Eso es tener un plan. Saber qué hacer en cada momento. Saber qué hacer en cada día. Y eso en mi membresía, como está el link aquí abajo, lo puedes saber. Yo te lo puedo decir y vamos a adaptar ese plan a ti. Sea en casa o sea en gimnasio. Saber que vas a entrenar. Una intensidad. Aquí hay que mantener una intensidad o saber qué intensidad vas a manejar. ¿Por qué? Porque no siempre vamos al gimnasio y entrenamos con la intensidad correcta y a veces no sabemos por qué no estamos teniendo resultados. Quiere decir que estamos entrenando muy suave o el estímulo que estamos logrando es muy mínimo. Ya nuestro cuerpo se adaptó y siempre hay que ir subiendo ese estímulo para que la persona siga progresando, buscando nuevas adaptaciones. Que el esfuerzo sea suficiente para progresar, en pocas palabras. Tener un sistema de progresión, esto muy pocas personas lo utilizan, no sé por qué. En mis métodos siempre hay un sistema de progresión simple, compuesto, de doble, variable, en fin, hay muchos sistemas, pero el que yo aplico es simple y es algo que tú no te das cuenta y vamos aplicándolo ejercicio a ejercicio, semana tras semana, dependiendo de muchas cosas. Y es saber qué hacer con poco tiempo, optimizando el tiempo. Obviamente, una persona que aplica un sistema de progresión en un mes va a avanzar muchísimo, porque ya tiene una forma, ya sabe cuál es el camino, ya sabe qué hacer, ya sabe cuál es la carga y ya sabe cuáles son las repeticiones que va a hacer. La casa o el gimnasio no te define cuál obtienes mejor o más resultados. Yo tengo muy buenos resultados con personas que entrenan en casa con mancuernas de 10 kilos, como tengo personas que tienen muy buenos resultados que entrenan súper pesados en el gimnasio. Así que no, el lugar no define los resultados, también depende de tu alimentación, de tu constancia y de la intensidad con la que entrenes. Entonces aquí vamos a ver de las dos formas cómo se puede entrenar 40 minutos, lo que sería un aproximado más o menos. Aquí en el gimnasio, 40 minutos. Esto es lo que sería lo ideal. Pero saben que en el gimnasio se puede extender un poquito más porque ya en las máquinas, si no, a veces hay personas que están ocupadas y demás. Calentamiento, 5 minutos de calentamiento que pueden ser series de aproximación, que es donde yo digo que las personas deben calentar por lo menos. Aquí hay un ejercicio de sentadilla y peso muerto. Sea con el que empieces, debes de tener series de aproximación, sea con la barra sola, sea con el movimiento solo. Así es como se calienta y se hacen las cosas bien. Unos 20 minutos de trabajo con ejercicios básicos o pesados que pueden siendo los press de banca, sentadilla, peso muerto, hip thrust. Son ejercicios básicos. Después otros 10 a 15 minutos
con ejercicios complementarios a eso, que pueden ser máquinas, pueden ser poleas, pueden ser unos remos aquí, como quien dice, unos jalones, zancadas avanzadas, que no son ejercicios principales, pero sí son ejercicios que ayudan a la parte principal. Y otros 5 a otros 10 minutos vienen siendo los ejercicios accesorios, ya serían ejercicios más aislados, ejercicios que de pronto tienen músculos rezagados, que necesitan un poquito de más volumen, o por lo menos en el bíceps, si hay personas que son poco respondedoras al bíceps, meterle un poquito de más series, de pronto a más hombro. Ya estos ejercicios de accesorios vienen siendo un complemento a los complementarios y esos complementarios complementan a los básicos. En casa se usa otra metodología que yo mismo diseñé y es 5 minutos de calentamiento que vienen siendo estiramiento, movilidad articular y demás, y un circuito de 10 ejercicios de 5 rondas que dura entre 35 y 40 minutos. Y ya con eso ya tienes una muy buena serie de trabajo. Este es mi método mTOR, que yo mismo diseñé. Este es el nivel básico y también hay un nivel 2 que también es súper bueno, que ya ese tiene otros métodos más avanzados. Pero con estos dos métodos tú puedes obtener muy buenos resultados. Inclusive puedes combinarlo. Un día vas al gimnasio, otro día entrenas en casa y vas a ver que el resultado es muy bueno. El mismo tiempo, diferentes estructuras, ambos entrenamientos son efectivos. Así que no hay un único método para poder obtener resultados. Pero siempre, como todo, hay una ventaja y hay una desventaja. Las ventajas de entrenar en casa es que no te puedes desplazar. Estás en tu casa, sacas el tiempo, el espacio y ya lo tienes. Más fácil de cumplir. A algunas personas se les es más fácil porque si tienen hijos y los dejan dormidos y tienen que desplazarse, pues no les va a servir un gimnasio. Entonces entrenan en casa, adecuan su espacio, tienen sus mancuernas. Menos tiempo perdido, también. Ya sabes que dedicas 40 minutos, 45 minutos y no tienes tiempo perdido desplazándote, yéndote a un lugar, a un gimnasio. Privacidad y comodidad. Obviamente estás en tu casa, nadie te está molestando, nadie te está viendo. Hay una desventaja, no tienes una persona que te esté supervisando. Claro, yo sí te superviso. Tú me mandas el ejercicio, lo montas en la plataforma, yo te lo corrijo y no estás sola en ningún momento. Me mandas los platos, las comidas y yo te corrijo también. No estás sola. Que estemos online no quiere decir de que esto no vaya a funcionar. Pero como todo método, tanto el gimnasio como en casa, tiene ciertas limitaciones. Menos cargas disponibles. Bueno, aquí también depende del material que cuentes, pero si estás en casa, lo que yo te recomiendo es que poco a poco vayas comprando mancuernas un poquito más pesadas para aplicar esa sobrecarga progresiva, ese sistema de progresión y para que tú siempre vayas mejorando también. Más difícil de progresar sería por las cargas, más que todo no porque sea imposible, simplemente porque el peso te va a limitar hasta cierto punto. ¿Requieres creatividad? Bueno, aquí no, porque yo te estoy diseñando todo el plan y ya algo que está estructurado. Pero sí requiere ciertas cosas que tú te tienes que imaginar o te tienes que inventar en tu casa para resolver ciertos ejercicios. Por lo menos un hip thrust puedes hacerlo en un mueble y ahí toca usar la creatividad de lo que tú tengas en casa. Más distracciones, puede que sí, porque si tienes el hijo, te están tocando la puerta, llega el recibo, que si estás cocinando o algo, eso siempre va a tener sus problemitas ahí, pero nada, que no se pueda solucionar. Y esto es ideal si tienes problemas con el tiempo, poco tiempo, 40 minutos, entrena en casa, que es bastante efectivo y te va a ayudar a perder grasa y a ganar masa muscular. Ahora, las ventajas que tiene un gimnasio, obviamente también, pero como todo, también tiene sus desventajas o sus limitaciones. Tiene más peso y máquina, obviamente aquí tiene una variedad de estímulos donde puedes aplicar unas cargas, tiene más peso y eso es normal. La progresión es más sencilla, sí, porque cuenta con mancuernas, un banco de mancuernas muy amplio y eso hace de que tú puedas elegir en base y no tengas que andar comprando cosas. Más variedad de ejercicio, esto depende por las máquinas, las poleas, los espacios con los que cuente, los materiales que cuente el gimnasio y el ambiente de entrenamiento. Obviamente todas las personas están en el mismo mood, por así decirlo, la misma mentalidad, progresando, unas más sociales, otras más, bueno, ahí se encuentra absolutamente de todo. Pero como todo, ahí hay ciertas limitaciones, que el tiempo de desplazamiento, si te queda lejos, obviamente eso va a ser una barrera de fricción para que eso te dude a pensar. Tienes que pensar el doble. Si te dura 20 minutos de ida y 20 minutos, son 40 minutos solo el trayecto más el entrenamiento. Esperar máquinas, esto sí es algo que sí es común, a menos que tú tengas máquinas en tu casa, que no todo el mundo se lo puede permitir, no todo el mundo las tiene, pero eso es algo que pasa y toca ser tolerante en ese caso. Más fácil distraerse, de pronto sí, te haces amistades, hablas con una persona, te metes en conversación y demás, eso puede pasar. Puedes sentirte intimidado, ya esto es algo más personal, ya depende de ti, es un lugar seguro, pero bueno, hay personas que no les gusta estar
con mucha gente alrededor, puedes buscarte un gimnasio que sea un poco más privado, que sea un poco más exclusivo, que también los existe. Ideal si buscas más carga y variedad. Sí, el gimnasio te da una posibilidad de tener más carga y más variedad de estímulos por las máquinas y las mismas poleas. Pero en casa también se puede tener una polea, se puede tener ciertas máquinas que pueden ser multifuncionales y eso también ayuda. Pero eso ya es algo un poco más avanzado. Veamos qué es lo que hay aquí en la variedad de ejercicio. Mismo patrón, diferente estímulo, pero se está, como quien dice, entrenando lo mismo. En casa puedes hacer una sentadilla con mancuerna. Hay múltiples formas. Puede ser búlgara, puede ser goblet, puede ser aquí arriba. Ahí tienes 3 variedades. La sentadilla o prensa. También tienes prensa, pero hay distintos tipos de prensa. Prensa jaca, jaca a 45 grados, sentadilla Smith. Hay mucha variedad que puedes hacer. Flexiones, flexiones de codo, normal. Una spoon press, que puede ser un press plano. Aquí en el press de pecho puedes utilizar máquinas, la contractora que también te ayuda. Entonces son distintos estímulos. Obviamente las máquinas te darán algo distinto en casa. Puede ser remo con banda, puede ser remo con barra, puede ser remo con mancuerna. Y aquí se usan las poleas, polea alta, polea baja, que es ahí, puede ser una mano, puede ser una máquina. Y eso te ayuda a focalizar un poco más en el músculo. Peso muerto puede ser con mancuerna, puede ser con barra, puede ser con una kettlebell, que también es un elemento bastante bueno si estamos en casa. Peso muerto aquí puede ser con barra, pero aquí ya la progresión puede ser más alta porque tienes más discos disponibles en un gimnasio o tienes unas mancuernas más grandes en el gimnasio o tienes una máquina específica para peso muerto que también las existen. Y bueno, hay lo mismo, pero con diferentes cosas. Aquí en casa son pesos libres. Pesos libres. Aquí en casa son pesos libres, porque son sentadilla, peso muerto, press de banca. Sí, acá ya se usan muchas más máquinas, más aisladas, más accesorios, más complementarios a eso. ¿Y cuál debes elegir? Elige casa si tienes poco tiempo, no quieres desplazarte o no puedes por tus quehaceres, por tu trabajo o porque tienes hijos. Que tienes un equipo básico, mancuerna, colchoneta, un step, una cuerda, con eso puedes hacer mucho. Ya después consigues unas bandas, puedes conseguirte una polea y eso también te va a ayudar. Y puedes entrenar sin distraerte, sin que nadie te moleste. Si de pronto eres una persona que necesita estar sola o te gusta estar sola, que no te moleste, pones tu música, estás en tu espacio y ahí entrenas de maravilla. Elegir el gimnasio si quieres aumentar cargas o por lo menos te gusta la variedad de peso, de máquinas, de estímulos, que sería lo ideal, pero no todas las personas se lo pueden permitir. Disfrutar de las máquinas, poleas, máquinas, barras, inclusive hay máquinas específicas para ciertos músculos y eso es muy bueno y depende mucho del gimnasio. Si te gusta más la variedad o ir a socializar o el desplazamiento o ves que en tu casa no puedes porque no tienes el espacio, eso también te motiva a salir a entrenar. Esto también, en casa también pasa lo mismo que como estamos en la casa, no cambiamos mucho lo que sería esa mentalidad o ese espacio de que siempre crees que estás en tu casa. A veces es bueno coger un cuarto y adecuarlo para solamente el ejercicio. El mejor es el que puedas mantener. Si tú entrenas en casa, por lo menos un box de CrossFit es prácticamente una casa, simplemente que tiene muchos accesorios, más barras, más mancuernas, pero tú puedes hacer algo en tu casa, en tu cuarto, en tu espacio, puedes hacerlo fácilmente. Ya las máquinas sí necesitan más espacio, pero también hay máquinas que se pueden usar en casa o son domésticas, estas multifuncionales. En conclusión, en casa, bien, perfecto. En gimnasio, bien. Aquí el tiempo puede ir a 60 minutos por la cosa que esté la máquina sí, ocupada, te toca alternar, de pronto te toca armar cosas y ahí se pierde un poquito de tiempo, pero es normal. En casa el limitante pueden ser los materiales, pero poco a poco tú puedes ir adquiriéndolos y es una sola inversión y vas armando tu mini gimnasio ahí y eso también es bueno. Pero ambos deben tener un plan para que funcione. ¿Qué te toca hacer este día? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué tiempo? ¿Qué ejercicio? Eso está en mi membresía que te recuerdo que está aquí en el link abajo de mi biografía. Una intensidad programada y un sistema de progresión. Sin esto, no tienes nada. Hay muchas personas que tienen cosas en su casa, que tienen máquinas y no saben entrenar, no tienen una buena guía y eso hace de que no sea efectivo y después dicen que por qué no tienen resultados. Los resultados depende de lo que haces, no solo de dónde, sino cómo lo haces también, en qué tiempo. Y esto solamente estoy hablando del entrenamiento. La alimentación es algo completamente distinto a esto. Así que te recomiendo mucho que entres a mi membresía, a mTorFit, que está en el link abajo en mi biografía y nos vemos en un próximo video.